Ya está con nosotros y nos da mucho gusto saludar al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, doctor en sociología, maestro en estudios sociales y licenciado en ciencias políticas y administración pública con especialidad en ciencia política. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, pues para hablarnos de este conversatorio, un encuentro que se desarrolló por convocatoria de este programa universitario el pasado 12 de octubre, donde pues los propios universitarios dialogaron en torno a los movimientos estudiantiles en México y América Latina y su impacto sobre todo en las luchas democráticas. Doctor, nos da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Hola Nancy, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a los colegas de Contralínea y al auditorio. Doctor, pues preguntarle justamente sobre este conversatorio, cómo se observó, pues también la participación universitaria y cuáles fueron las principales conclusiones a las que han llegado. Sí, fíjate que rápidamente quiero comentarte que es parte de un proyecto de investigación que desarrollamos dentro de nuestro programa y que tiene que ver con conocer un poco más sobre los movimientos estudiantiles, pero muy en particular desde su cultura política. Es decir, los movimientos estudiantiles, y esto es algo que discutimos en el foro, han estado presentes históricamente en nuestro país con grandes aportaciones para tanto sus demandas como gremio, como sector estudiantil, que tienen que ver con sus necesidades, con planes de estudios, con mejorar sus condiciones de estancia en las universidades e instituciones de educación superior, pero que también pasan siempre por esta intención que tiene que ver con su juventud de transformar la sociedad, de democratizar las universidades, de incidir en el espacio colectivo y comunitario para generar mejores condiciones de vida. Es algo que hemos observado que está presente en los movimientos estudiantiles, ¿no? Y así es como en el conversatorio hicimos un recorrido muy interesante para poder ir observando precisamente cómo ha incidido este actor colectivo, estos estudiantes, en la vida política y democrática del país, ¿no? Acabamos de conmemorar muy recientemente dos acontecimientos, ¿no? A conmemorar y repudiar, porque esa es un poco la lógica en las entrevistas que hacemos de los estudiantes, es no perder la memoria sobre lo que pasó el 2 de octubre de 1968 y toda la impronta de este importante movimiento que ha generado un proceso de transformación y de democratización del país, pero tampoco olvidar lo que pasó en el 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, esas luchas adquieren un gran significado en nuestros jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres, cualquier identidad de género, y es algo muy interesante que pudimos observar, porque a partir de ahí es que nosotros podemos observar cómo los jóvenes se articulan, se organizan, se activan de distintas maneras, en distintos colectivos, colectivas, frentes y organizaciones, y además se posicionan también en la coyuntura política, ¿no? Por poner un ejemplo, no solamente haciendo análisis y balance sobre la 4T. Muy interesante lo que nos decía en torno a cómo es importante recuperar la memoria estudiantil también de otros momentos históricos, particularmente el caso del 2 de octubre de 1968, toda esa lucha estudiantil que pugnaba por la democracia en México y que resultó pues en la masacre que todos conocemos. También el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa nos decía que está muy presente en esta discusión y pues tenemos justamente todo este tema de cómo los propios estudiantes están involucrándose también en el tema de la transformación del país. Nos decía el doctor pues que este tipo de movilizaciones también acaba interpelando a los universitarios, a las universitarias y forma parte pues también de los estudios. Eso nos comentaba el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, investigador del Programa Universitario sobre Democracia, Sociedad y Justicia. Justamente, doctor, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la transformación en el país que también acaba interpelando a los universitarios? En ese momento se nos cortó la comunicación, si pudiéramos recuperar esa idea. Sí, es muy interesante observar porque nosotros estamos haciendo también entrevistas, asistiendo a las marchas, tratando de estar cerca con los jóvenes, con los estudiantes. Y es muy interesante escuchar, por ejemplo, cuando uno les pregunta cuáles consideras que son los problemas más importantes de México hoy en día. Y es muy interesante escuchar cómo identifican, por ejemplo, claramente la violencia.
la violencia en todas sus formas y expresiones como un problema importante que nos interpela como estudiantes, como jóvenes, particularmente como mujeres, ¿no? Ellos manifiestan sentir temor de lo que se está viviendo en la sociedad, porque la violencia la entienden de muchas maneras, ¿no? Tanto la violencia simbólica, ellos manifiestan o entienden como violencia, por ejemplo, el retiro de presupuesto para becas, precisamente para los propios estudiantes, y entienden la violencia en un sentido extremo, por ejemplo, en el caso de los feminicidios. Entonces es algo sumamente interesante escuchar que los jóvenes identifican este problema. Otras cuestiones que nos mencionan, por ejemplo, es la crisis climática, ¿no? A ellos les preocupa qué está pasando con el medio ambiente, qué está pasando con la cuestión ecológica, cómo si este gobierno está o no, se preguntan o critican, generando nuevas formas, por ejemplo, de generación de energía o acciones verdaderamente reales que puedan minimizar los efectos del cambio climático. Otro problema que es sumamente interesante escuchar en los jóvenes, por ejemplo, es la cuestión de la pobreza y la desigualdad social, ¿no? Que tienen muy claro que como estudiantes tienen que conocer la realidad social, tienen que profesionalizarse, estudiar precisamente en un sentido social, ¿no? Tienen claro muchos sectores estudiantiles que la universidad tiene un compromiso social. Entonces los espacios colectivos que ellos utilizan para su organización generalmente también se convierten en espacios de diálogo, de debate. Entonces es algo muy interesante como los jóvenes activados, organizados, tienen una preocupación por lo que está pasando en el país. Ya en determinados momentos logran activarse con mayor fuerza y generar movilizaciones como las que hemos visto en los últimos años, pero esto no quiere decir que en sus formas de organización estudiantil generen también espacios de reflexión y de acción política. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación y nos mantenemos atentos a la información que vaya generando el programa universitario. ¿Cuándo se tendría el próximo conversatorio? ¿Ya se tiene una fecha? No, pero podemos estarles anunciando constantemente porque vamos presentando precisamente los avances de la investigación y queremos dialogar con nuestros pares académicos, queremos dialogar con los alumnos y con la sociedad en general. Entonces, con mucho gusto les estaremos informando cuáles son los materiales. Estamos preparando un libro también que nos va a dar mucho gusto posteriormente presentar y agradecemos mucho el espacio porque es importante conocer qué están haciendo nuestros jóvenes estudiantes, qué piensan, cómo actúan, porque finalmente son el presente de nuestro país. Así es, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio.